Las luces de la mansión Montero permanecían apagadas, sumiendo el imponente despacho en una penumbra inquietante. Solo el reflejo del whisky en el vaso de cristal tallado rompía la oscuridad. ¿Desea que encienda las luces, señor? La voz de González, el mayordomo principal, rompió el silencio con su acostumbrada mesura. «No», respondió Ricardo Montero sin apartar la vista del ventanal. Afuera, la ciudad continuaba con su vida, indiferente a su furia contenida. Hizo girar lentamente el vaso en su mano y exhaló con pesadez. «¿Has visto los periódicos de hoy, González?» El mayordomo se aclaró la garganta, incómodo. «Sí, señor. La señorita Isabela», comenzó a decir con cautela. «La zorra de Isabela», interrumpió Ricardo girándose por fin. Su rostro, usualmente sereno y calculador, mostraba ahora una mueca de desprecio puro. Se acercó al mueble bar con pasos lentos, controlados, pero su tensión era evidente. «¿Sabes lo que más me molesta, González? No es la traición. No es que se haya revolcado con Santiago». Sirvió otro whisky, esta vez más generoso, y sonrió sin humor. «Es esa maldita sonrisa en la foto, como si hubiera ganado algo». González permaneció en silencio, con la espalda recta y las manos cruzadas a la altura del vientre, esperando la tormenta. Ricardo bebió un sorbo y apoyó el vaso con firmeza sobre la mesa. 3 años, González. 3 años planeando la boda perfecta. Una unión que haría envidiar a todo el país. ¿Y para qué? El cristal tintineó contra la madera cuando Ricardo soltó una risa seca. «Para que la señorita perfecta decidiera que mi mejor amigo era una mejor opción». Se pasó la mano por el rostro y dejó escapar un suspiro. «¿Sabes lo que dijeron en el club?», continuó, con la mirada clavada en el fondo del vaso. «Que era obvio, que Santiago tiene más sensibilidad artística, que hacen mejor pareja». «La alta sociedad puede ser muy cruel, señor», dijo González con neutralidad. «No, González. La alta sociedad es predecible». Y por primera vez en todo el día, Ricardo sonrió. No una sonrisa amable, sino una que no auguraba nada bueno. «Voy a darles algo de qué hablar». El timbre del teléfono interrumpió la conversación. Ricardo activó el altavoz con un leve movimiento de la mano. «Señor Montero, la señorita Isabela está aquí», informó su asistente personal con voz agitada. «Insiste en verlo». Ricardo intercambió una mirada con González. «Hazla pasar a la sala principal». Dejó el vaso sobre la mesa y se enderezó con calma. «Acompáñame». «González». Era hora de recibir a la mujer que, sin saberlo, acababa de iniciar su propia perdición. La sala principal de la mansión Montero era una obra maestra de sofisticación. Candelabros de cristal colgaban del techo abovedado, reflejando la luz suave sobre los muebles de caoba pulida. Las cortinas de terciopelo azul marino enmarcaban las imponentes ventanas, que ofrecían vistas a los extensos jardines. Ricardo y González atravesaron el salón con pasos firmes, el sonido de sus zapatos resonando sobre el mármol. «Ella entró como una tormenta». «Señor», murmuró González mientras tomaba su posición discreta junto a la puerta. Y en efecto, Isabela Valenzuela entró con la grandiosidad de una mujer acostumbrada a ser el centro de atención. Su vestido de seda azul real ondulaba con cada movimiento, exudando elegancia. Tenía 28 años, la viva imagen de la aristocracia moderna. Bella, refinada y, como bien sabía Ricardo, completamente calculadora. «Ricardo, tenemos que hablar», ignorando por completo la presencia del mayordomo. Ricardo no se movió de inmediato. Se permitió un momento para estudiarla, para saborear la ironía de la escena. Allí estaba ella, la mujer que debía ser su esposa, viniendo a buscarlo después de haberlo humillado públicamente. Su mirada era intensa, pero había algo más allí. ¿Un destello de incertidumbre? ¿Sobre qué exactamente?, preguntó con una sonrisa fría, permaneciendo junto a la barra, manteniendo deliberadamente una distancia calculada. Isabela vaciló por una fracción de segundo,
antes de dar unos pasos hacia él, cruzándose de brazos. ¿Sobre cómo tú y Santiago planeasteis todo esto durante meses? ¿O sobre cómo convenciste a mi madre de entregarte el anillo de mi abuela antes del matrimonio? Ricardo arqueó levemente una ceja. Ah, ¿así que ahora te preocupas por las tradiciones familiares? Curioso. Isabela palideció ligeramente. Las cosas no son como tú piensas. Entonces, ilumíname. Explícame por qué. 2 semanas después de cancelar nuestra boda, tú y Santiago aparecéis en la sección social anunciando el compromiso del siglo. Fue algo que simplemente sucedió. Se defendió, erguendo el mentón. ¿Simplemente sucedió? Ricardo soltó una risa cargada de desdén. Caminó despacio hacia ella, sin apartar la mirada de sus ojos. Por favor, Isabela, no amas a nadie más que a ti misma. Lo que en verdad amas es la galería de arte que Santiago acaba de heredar, mucho más glamurosa que mis aburridas empresas de construcción. ¿No es así? Las mejillas de Isabela se sonrojaron de indignación. No te atrevas a reducir mis sentimientos a algo tan superficial. Santiago me entiende. Ricardo inclinó ligeramente la cabeza. Santiago te entiende tanto como tú entiendes el concepto de lealtad. La respuesta fue un golpe preciso. Isabela entreabrió los labios para replicar, pero no salió nada. Respiró hondo, intentando recomponerse. ¿Y tú? ¿Vas a pasar el resto de tu vida ahogándote en whisky y autocompasión? De ninguna manera. De hecho, tengo una noche ocupada por delante. Una noche ocupada. Isabela frunció el ceño, la curiosidad superando el orgullo herido. Ricardo bebió un sorbo de whisky antes de responder, saboreando la anticipación del efecto que tendrían sus palabras. Tengo una compañía agradable esperándome. Los ojos de Isabela se estrecharon con incredulidad. ¿Una compañía? Así es, querida. Pero eso ya no es de tu incumbencia. Isabela dio un paso atrás, como si hubiera sido golpeada. Por primera vez, Ricardo vio la sombra de la duda en sus ojos. El juego estaba empezando a cambiar. González, dijo sin mirar al mayordomo, por favor, acompaña a la señorita Valenzuela hasta la salida. El silencio reinó en la sala cuando Isabela lanzó una última mirada a Ricardo, una mezcla de rabia y algo que podría ser arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde para vacilaciones. Sin otra palabra, giró sobre sus talones y salió, los tacones resonando con cada paso decidido. Cuando la puerta se cerró tras ella, Ricardo se permitió un breve momento de debilidad. Se apoyó contra la barra y soltó un suspiro pesado. ¿Realmente tienes compañía esta noche, señor?, preguntó González al regresar. Ricardo se enderezó, acomodándose el saco con un toque de teatralidad. Aún no, pero lo tendré pronto. La expresión de González permaneció impasible, pero sus ojos revelaban cautela. ¿Y puedo preguntar, quién sería esa compañía, señor? Ricardo sonrió, una sonrisa enigmática que no alcanzó sus ojos. Aún no sé su nombre, pero quiero que encuentres a una persona para mí. ¿Una persona? Sí, una mujer sin conexiones familiares, sin educación formal. Apoyó el vaso sobre la mesa, con los ojos ahora brillando con un destello peligroso. Y, de preferencia, poco agraciada. El silencio entre ambos se extendió por un largo momento antes de que González finalmente hablara. ¿Está completamente seguro de eso, señor? Completamente, respondió Ricardo, su expresión volviéndose aún más inescrutable. Se dio la vuelta y caminó hasta su escritorio. Tomó la pluma y firmó un cheque en blanco antes de entregárselo a su fiel empleado. Encuentra a la persona perfecta, González. El mayordomo tomó el cheque con la misma precisión mecánica de siempre, pero esta vez algo en su semblante parecía perturbado. Ricardo volvió a mirar la ciudad a través de la ventana. Su mente ya trazaba el próximo movimiento en el tablero. Vamos a darle a Isabela y al resto de la alta sociedad algo de qué hablar.
Afuera, la noche se extendía silenciosa e implacable, pero dentro de la mansión Montero, un plan comenzaba a tomar forma. Un plan que no solo arruinaría la reputación de Isabela Valenzuela, sino que también reescribiría las reglas del juego. El primer acto había concluido y Ricardo Montero estaba listo para pasar la página. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades discretas. Mientras los periódicos aún explotaban la traición de Isabela y Santiago, Ricardo se mantenía en las sombras, planeando. González, como siempre, cumplía su tarea con una eficiencia impecable. A la mañana del séptimo día, presentó los expedientes sobre las candidatas. Aquí están las informaciones que pude reunir, señor. Todas encajan con los criterios que estableció. Ricardo tomó la pila de archivos y comenzó a analizarlos. Repasó rápidamente los perfiles, descartando uno tras otro. Muy joven, demasiado hermosa, demasiado bien relacionada. Cada nombre era tachado sin vacilación, hasta que solo quedó un expediente sobre la mesa. Ricardo abrió la carpeta y leyó en silencio. María Suárez, murmuró, deteniéndose en la fotografía pegada en la esquina del archivo. La imagen mostraba a una joven de aspecto desaliñado, cabello opaco y maltratado, un par de gafas demasiado grandes para su rostro y ropa que parecían pertenecer a otra década. Huérfana, continuó leyendo. Educación básica incompleta. Actualmente empleada en la mansión Valenzuela. Las comisuras de sus labios se curvaron una sonrisa lenta y peligrosa. Interesante. Hay algo más, señor, agregó González. Ricardo levantó la mirada. Dime. El mayordomo vaciló por un instante. La señora Valenzuela la describe como un desastre ambulante, torpe, poco refinada, sin futuro. Ricardo soltó una risa baja. Perfecta. ¿Está seguro, señor? Contrátala, al doble del salario actual. González asintió, pero Ricardo percibió la sombra de duda en la mirada del empleado. Si me permite decirlo, señor, vaciló. ¿No cree que esto un poco exagerado? Ricardo arqueó la ceja. ¿Exagerado? Isabela pudo haber herido su orgullo, pero esto... González hizo un sutil gesto señalando el expediente sobre la mesa. Parece un plan demasiado elaborado. Ricardo se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre el escritorio. ¿Crees que estoy actuando por despecho, González? Creo que usted nunca da un paso sin tener claro dónde pisa. Ricardo sonrió. Y esa es la clave de la victoria, González. Isabela quiere hacer ruido. Pues bien, le daremos algo inolvidable. González suspiró discretamente, pero asintió. Haré los arreglos de inmediato, señor. Una semana después, María Suárez llegó a la mansión Montero. Ricardo la observaba desde su despacho en el segundo piso, oculto tras pesadas cortinas. La joven bajó de un viejo taxi con una maleta pequeña y maltrecha. Vestía un abrigo desgastado y zapatos raídos, y las enormes gafas se deslizaban por su nariz con cada paso. Ricardo tuvo que contener una sonrisa. Era aún más perfecta de lo que había imaginado. Ella siguió a González hacia el interior de la mansión, moviéndose con una mezcla de titubeo e inseguridad que solo reforzaba su aparente insignificancia. La pieza más subestimada del tablero, murmuró Ricardo, observándola desaparecer por las puertas dobles. ¿Desea conocerla ahora, señor? González había regresado al despacho tras instalar a María en sus aposentos. Ricardo apartó la mirada de la ventana y realizó un gesto displicente, la mano, con... No, deja que se acostumbre primero. Apoyó su vaso de whisky sobre la mesa de cristal y se recostó en su sillón, cruzando las manos frente al rostro. Mientras tanto, quiero que ciertos rumores empiecen a circular entre la gente. González levantó ligeramente las cejas, pero no cuestionó. ¿Desea que sugiera algo en particular? Ricardo sonrió, una sonrisa afilada como una cuchilla. Que la nueva empleada ha despertado mi interés. González parpadeó. Señor, muévanse solas, González.
Basta un rumor bien colocado y lo demás ocurre naturalmente. El mayordomo vaciló un momento antes de inclinar la cabeza respetuosamente. Como desee, señor. Y con eso se retiró, dejando a Ricardo solo para saborear el primer movimiento del juego. Los días siguientes fueron un ejercicio de precisión social. María comenzó su trabajo en la mansión, silenciosa y obediente. Realizaba sus tareas sin llamar la atención, siempre con la cabeza baja, siempre evitando el contacto visual. Pero Ricardo sabía que poco a poco las miradas empezaban a posarse sobre ella. El primer paso fue simple: aparecer casualmente en los lugares donde ella trabajaba. En la biblioteca, cuando María desempolvaba los estantes. «Buenos días, María», dijo Ricardo con una sonrisa casual. Los demás empleados se quedaron paralizados, incapaces de ocultar su asombro. Ella levantó bruscamente la cabeza, claramente sorprendida. «Buenos días, señor». Su voz era baja, tímida. «Espero que te estés adaptando bien a la casa». María asintió, apretando los libros contra su pecho. «Sí, señor». Los ojos de Ricardo brillaron. «Excelente». Y sin decir nada más, salió de la sala, ignorando los murmullos que comenzaron apenas se fue. A la mañana siguiente, se cruzó con ella en los jardines. «¿Dormiste bien?», preguntó, como si fuera lo más natural del mundo preguntar a una criada. María se sonrojó violentamente y bajó la mirada. «Sí, señor». Los murmullos aumentaron. Los rumores se esparcían como fuego en pasto seco. Primero entre los empleados, luego entre los proveedores de la mansión. Y finalmente llegaron a donde Ricardo quería, al club social. Él estaba jugando cartas con un grupo selecto de aristócratas cuando Carmen de Ruiz, la mayor chismosa del círculo, se inclinó sobre la mesa y susurró: «Ricardo, querido, oí decir que andas interesado en una de tus empleadas». Los otros jugadores se miraron entre sí atentos. Ricardo apenas levantó la mirada. La vida personal de un hombre debe permanecer personal. ¿No crees, Carmen? Bastó eso para decirlo todo. La ambigüedad de la respuesta fue como una cerilla encendida en el barril de pólvora de la alta sociedad. Apenas unos días después, Ricardo comenzó a notar miradas de desaprobación cada vez que entraba al club. Murmullos ahogados a sus espaldas. Suspiros de disgusto fingido. Perfecto. Y entonces llegó el golpe maestro. Una noche, durante una cena en su mansión, con los nombres de la sociedad como invitados, Ricardo se levantó de su asiento. Todas las miradas se volvieron hacia él. María, la joven criada que servía el vino, se congeló. «Sí, señor». Ricardo sonrió. «¿Podrías acompañarme un momento?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados contuvieron la respiración. Los ojos muy abiertos de María se encontraron con los de Ricardo, y por una fracción de segundo, él vio algo allí. Algo que no estaba en su plan, pero no importaba. El espectáculo apenas estaba comenzando. La tensión en el comedor era palpable. El tintinear de los cubiertos contra la porcelana cesó por completo y todas las miradas se centraron en María Suárez, la insignificante criada que, en ese momento, era el centro de un potencial escándalo. María vaciló, sujetando con manos temblorosas la botella de vino. Su mirada recorrió la mesa, encontrando el desprecio en los rostros de la élite presente. Ninguno de ellos la veía como más que una intrusa, una burla o cruel orquestada por Ricardo Montero. «Desea que yo...». Su voz era baja, casi un susurro. Ricardo se levantó lentamente, manteniendo una compostura impecable. «Sí, María, acompáñame». La joven depositó la botella sobre la mesa con cuidado y se limpió las manos en el delantal antes de seguir al patrón fuera del salón. El sonido amortiguado de las conversaciones se reanudó apenas ambos desaparecieron por el arco de la puerta. En el pasillo,
María mantenía la cabeza baja mientras caminaba al lado de Ricardo. Todo su cuerpo parecía tenso, como si esperara un golpe inminente. ¿Tienes miedo?, preguntó él, cruzándose las manos detrás de la espalda. No, señor, respondió ella demasiado rápido. Ricardo sonrió. ¿Estás segura? Porque me pareces bastante nerviosa. Solo no entiendo por qué me llamó. Había algo en su tono, un leve temblor que no escapó a Ricardo. Él se detuvo bruscamente, obligándola a hacer lo mismo. Lentamente se volvió para mirarla fijamente. Aclaremos algo. Trabajas María. en mi casa y como mi empleada estás a mi disposición. Cuando te digo que me acompañes, simplemente obedeces. María levantó la mirada hacia él. Detrás de los gruesos lentes de sus gafas brillaba algo que no era exactamente miedo. Sí, señor. Excelente. Ricardo se inclinó levemente, reduciendo la distancia entre ellos. Y dime, ¿tienes algo en contra de cenar conmigo? La joven parpadeó, sorprendida. ¿El señor me está invitando a cenar? Él arqueó una ceja. Te estoy dando una oportunidad. Los ojos de María se agrandaron ligeramente y Ricardo captó ese instante en que algo dentro de ella parecía quebrarse. Tal vez resistencia, tal vez dignidad. No supo decirlo. ¿Y si digo que no? La respuesta hizo que Ricardo sonriera de verdad. Entonces, si yo fuera tú, me aseguraría de tener mi maleta lista para la mañana. El silencio entre ambos se extendió, tenso y cargado. Finalmente, María bajó la mirada. ¿A qué hora quiere que esté lista? El chofer pasará a buscarte a las 8, dijo Ricardo dando un paso atrás, abriendo espacio para que ella recobrara el aliento. Ponte algo decente. María asintió una sola vez y se retiró. Ricardo permaneció en el pasillo, observándola desaparecer por el ala de los empleados. Eso estaba yendo mejor de lo que esperaba. Al día siguiente, a las 19:50, Ricardo esperaba en el interior de su Bentley. El reloj en su muñeca marcaba el tiempo con precisión implacable, y él ya había decidido que, si María se retrasaba, el juego terminaría allí. Pero entonces la puerta de la mansión se abrió y ella apareció. Por un momento Ricardo se sorprendió. María seguía vestida de manera sencilla, pero algo en ella había cambiado. Su cabello, antes maltratado y opaco, estaba recogido en un discreto moño y las gafas, aunque aún presentes, parecían menos prominentes. El vestido beige que llevaba era modesto, sin adornos, pero caía bien sobre su esbelta figura. Ella vaciló antes de bajar los escalones e ingresar al auto. Ricardo se acomodaba a su lado, sus manos reposando nerviosamente sobre su regazo. «Te ves diferente», comentó, sin apartar la mirada de ella. «El señor pidió que me vistiera de manera decente». La respuesta directa hizo reír a Ricardo en voz baja. «No esperaba que lo tomaras tan en serio». María no respondió. Su mirada estaba fija en la carretera, como si intentara ignorar la cercanía entre ambos dentro del lujoso automóvil. «¿Estás nerviosa?», preguntó Ricardo después de unos minutos. En responder, ella tardó. «No estoy acostumbrada a este tipo de situación». Él la estudió por un instante antes de sonreír. «Acostúmbrate». El restaurante era uno de los más exclusivos de la ciudad. Era el tipo de lugar donde se cerraban negocios millonarios y donde un apellido valía más que un saldo bancario. En cuanto entraron, los murmullos comenzaron. Las miradas de los presentes se dirigieron hacia la mesa donde Ricardo Montero eligió sentarse, acompañado de su empleada. Los meseros vacilaron antes de atenderlos, y María notó cómo algunas mujeres susurraban entre sí el evidente desprecio en sus miradas. «La gente está mirando», susurró ella, incómoda. Ricardo sonrió. «Excelente». Hizo un gesto al mesero y pidió una botella de un vino francés carísimo, ignorando por completo las miradas de juicio. «Dime, María». Se apoyó en la mesa con los codos y entrelazó los dedos. «¿Cómo es servir a la familia Valenzuela?».
María vaciló antes de responder. El trabajo es el trabajo. Cierto. Y a la señora Valenzuela no le caías muy bien. Ella bajó la mirada. La gente dice muchas cosas. Ricardo inclinó la cabeza, estudiándola. Eso es verdad. El mesero sirvió el vino y María sostuvo la copa con cuidado. Ricardo la observó mientras ella giraba el líquido casi con experiencia. ¿Sabes degustar vino? Ella pareció darse cuenta de su error y rápidamente posó la copa sobre la mesa. He servido vino muchas veces. Aprendí observando. Ricardo no quedó convencido. Mujer, había algo que no encajaba del todo con la imagen de una simple criada sin educación formal. ¿Dónde aprendiste a hablar francés? María parpadeó, sorprendida por la pregunta repentina. ¿Francés, señor? Sí. Pronunciaste perfectamente el nombre del vino al leer la etiqueta. Ella se mordió el labio, claramente intentando formular una respuesta convincente. La señora Valenzuela tenía muchos clientes franceses. Yo cogía algunas palabras. Ricardo sonrió, pero había algo afilado en su mirada. ¡Qué interesante! La conversación fue interrumpida por la llegada de Beatriz Sandoval, una de las mejores amigas de Isabela. Ricardo, qué sorpresa encontrarte aquí. Su mirada se dirigió de inmediato hacia María y la mujer sonrió de manera venenosa. ¿Y tú debes ser...? María sostuvo firmemente la copa antes de responder. María Suárez. María es mi invitada esta noche, intervino Ricardo, sonriendo de manera casi perezosa. Beatriz forzó una risa. Oh, claro, qué exótico de tu parte. Ella lanzó una última mirada evaluadora a María antes de alejarse, satisfecha con el espectáculo presenciado. Ricardo se volvió hacia su acompañante. ¿Te estás divirtiendo? María tomó un sorbo de vino antes de responder. Creo que el señor sí. Ricardo sonrió. Mucho, pero por primera vez. Él comenzó a preguntarse quién, exactamente, estaba jugando con quién. La cena continuó envuelta en un extraño juego de poder. Ricardo mantenía su mirada aguda sobre María, estudiando cada expresión, cada matiz en su postura. Ella sostenía los cubiertos con firmeza, pero Ricardo notó algo que antes había pasado desapercibido. Sus gestos no eran los de una empleada sin educación formal. No era solo la manera en que sostenía la copa o en que conocía el orden correcto de los platos. Era su porte, la naturalidad contenida, como si hubiera sido entrenada para ese ambiente. Pero eso no tenía sentido. ¿Te está gustando la comida?, preguntó fingiendo desinterés. María asintió. Mucho. ¿Sabes qué estás comiendo? Ella miró su plato y, por un instante, vaciló, pero luego levantó la vista hacia él. Es un filet mignon con salsa bearnesa, acompañado de patatas dauphinoise, dijo, con la precisión de quien sabía exactamente de qué hablaba. Ricardo no pudo ocultar su sorpresa. Tienes un paladar sofisticado para alguien que, supuestamente, nunca ha frecuentado lugares como este. María percibió la trampa y Ricardo vio cuando ella tragó saliva, tratando de disimular. Se aprende mucho observando, respondió. Sencillamente, el silencio que siguió fue pesado. María. Ricardo se inclinó levemente sobre la mesa. ¿Quién eres tú? La joven sostuvo su mirada por un instante. Había algo desafiante en su expresión, pero luego, rápidamente, apartó la mirada. Soy su empleada, señor. Él sonrió negando con la cabeza. Cierto, si eso es lo que quieres que crea. María bajó la vista hacia su plato, volviendo a cortar la carne en pequeños trozos. No sé a qué se refiere, señor. Creo que sabes exactamente a qué me refiero. El juego estaba cambiando, y Ricardo comenzaba a percibir que quizá María Suárez no era tan ingenua como aparentaba. El viaje de regreso a la mansión fue silencioso. María se mantuvo rígida en el asiento del auto, con los dedos entrelazados sobre su regazo. Ricardo, por otro lado, la observaba a través del reflejo en la ventana. La cena no había salido exactamente como él planeó. María no se había comportado como una criada asustada, arrastrada a un ambiente desconocido.
Hubo momentos en que la tensión se volvió palpable, pero ella nunca perdió el control, nunca perdió el juego, y eso intrigaba a Ricardo más que cualquier otra cosa. El auto se detuvo frente a la mansión y María de inmediato llevó la mano a la manija. «Buenas noches, señor». Ricardo sostuvo su muñeca antes de que ella pudiera salir. María se paralizó. «¿Cree que ya hemos terminado?». La joven se volvió para mirarlo, claramente sorprendida. «El señor me trajo de vuelta a casa». Ricardo sonrió. «Pero aún no hemos conversado lo suficiente». María vaciló, mordiéndose el labio inferior. Ricardo notó el gesto y por un breve momento se divirtió con la idea de que quizás ella estuviera realmente nerviosa. «Acompáñame a mi despacho», dijo él. Ella parpadeó, dudosa. «¿Ahora? Sí, ahora». Finalmente María soltó un suspiro y asintió. «Como desee, señor». El despacho de Ricardo Montero era un reflejo de su carácter, lujoso, sobrio, imponente. Libros antiguos revestían las estanterías de madera oscura y una majestuosa chimenea ocupaba la pared opuesta al escritorio. Ricardo entró primero, encendiendo las luces con un simple toque. María lo siguió, permaneciendo cerca de la puerta. «Cierra la puerta». Ella vaciló, pero obedeció. Ricardo se sentó en su sillón de cuero e indicó la silla frente a él. «Siéntate». María respiró hondo y se acomodó. Él entrelazó los dedos sobre la mesa y la observó en silencio por unos instantes, únicamente para notar su reacción. «Eres una mujer interesante, María», respondió. Ella no... «Dime, ¿siempre has sido buena ocultando quién eres en realidad?». María levantó la mirada hacia él y Ricardo percibió un destello de algo en sus ojos. No miedo, no sumisión, sino algo más profundo. ¿Está insinuando que yo no soy quien digo ser? Estoy afirmando que no eres quien aparentas ser. Ella desvió la mirada hacia los libros que la rodeaban, como buscando algo que la ayudara a salir de aquella conversación. «No entiendo lo que quiere de mí. Creo que sí lo entiendes». Inspiró hondo. «Si soy tan misteriosa, ¿por qué me trajo a cenar?». Ricardo sonrió, complacido con el giro de los acontecimientos. «Porque me gustan los desafíos». Ella se mordió el labio ponderando. «¿Y ahora? ¿El señor descubrió algo en mí que le dejó insatisfecho?». «Al contrario, descubrí que estoy más interesado que antes». María desvió la mirada y Ricardo notó que, por primera vez en esa noche, ella parecía realmente incómoda. Eso le divertía. «Dime». Se inclinó sobre la mesa. «¿Enseñó a comportarte como una dama de la alta sociedad?». María no respondió de inmediato, pero luego respiró hondo y levantó la mirada hacia él. «La gente aprende mucho observando. El mismo argumento de antes, pero esta vez sonó como un desafío». Ricardo la estudió largamente antes de sonreír. «Entonces, creo que voy a necesitar observarte con más atención». Ella no respondió. Simplemente sostuvo su mirada por unos segundos antes de levantarse finalmente. «Si no necesita nada más, señor, ¿retirarme?». Ricardo asintió lentamente. «Por hoy, sí». María giró sobre sus talones y caminó hacia la puerta. Cuando su mano tocó la manija, Ricardo habló de nuevo. «María». Ella se detuvo, pero no se volvió. «A partir de ahora, todo lo que hagas en esta casa será observado. No me decepciones». María vaciló por un instante, pero luego asintió levemente y salió del despacho. Ricardo permaneció sentado, observando cómo la puerta se cerraba suavemente tras ella. Algo no estaba bien, y ahora, más que nunca, él necesitaba descubrir quién era realmente María Suárez. La madrugada reposaba silenciosa sobre la mansión Montero, pero dentro del despacho, Ricardo no conseguía descansar. La conversación con María aún resonaba en su mente, cada palabra de ella, cada pausa calculada, cada mirada evitada o sostenida. Aquello no era el comportamiento de una criada cualquiera. Se levantó y caminó hasta la barra, sirviéndose otro whisky. El hielo tintineó contra el cristal, mientras él hacía girar el líquido ámbar, inmerso en sus pensamientos.
Algo no encajaba. María debía ser un peón, una pieza desechable en su plan. Pero ahora parecía estar moviendo las piezas del tablero por cuenta propia, y eso era inaceptable. A la mañana siguiente, Ricardo tomó su decisión. González llamó en cuanto el mayordomo entró al despacho. «Señor, quiero que investigues a María Suárez». González vaciló por un instante. «Señor, ¿no fue usted mismo quien pidió que ella fuera elegida a dedo?» Ricardo lo miró fríamente. «Y ahora estoy pidiendo que descubras si hemos cometido un error». El mayordomo mantuvo su postura rígida, pero Ricardo notó cómo sus ojos se entrecerraron levemente. «¿Qué es lo que exactamente desea saber?» «Todo. Quiero saber dónde creció, quiénes fueron sus padres, dónde trabajó antes de esta casa. Cualquier detalle fuera de lo común». González asintió. «Haré lo que pueda, señor». Pero había algo en la expresión del empleado que molestó a Ricardo, como si González también tuviera sus propias sospechas. Mientras González iniciaba su investigación, Ricardo decidió hacer su propio acercamiento. Empezó a acercarse más a María. No directamente, nunca fue un hombre obvio, sino lo suficiente para observarla. Durante los días siguientes, aparecía casualmente en los lugares donde ella trabajaba. Si ella organizaba la biblioteca, Ricardo pasaba por allí para escoger un libro. Si arreglaba las flores del jardín, él se aseguraba de elogiar los arreglos, prestando atención a la manera en que ella reaccionaba. Y lo más importante, comenzó a ponerla a prueba. Durante un almuerzo con inversionistas, le pidió a María que sirviera el vino. «Ten cuidado», dijo, con una voz cargada de significado. María no vaciló. Tomó la botella con firmeza y sirvió con precisión impecable, demasiado precisa. Sus movimientos eran refinados, la inclinación de la botella perfecta, sin una gota fuera de lugar. Y Ricardo se dio cuenta, ninguna criada sin entrenamiento sabía servir de esa manera. «Interesante», murmuró, antes de tomar un sorbo del vino. Pero María solo sonrió discretamente y se retiró. El juego continuaba. Aquella noche, Ricardo recibió la primera parte del informe de González. «¿Qué has descubierto?», preguntó, cruzando los brazos mientras se recostaba en su sillón de cuero. El mayordomo se mostraba incómodo. «Algo no tiene sentido, señor». Ricardo frunció el ceño. «Explícate». González depositó una carpeta sobre la mesa. «Verifiqué los lugares donde María afirmaba haber trabajado. Los registros indican que estuvo empleada en las casas que mencionó, pero nadie realmente se acuerda de ella». Ricardo arqueó una ceja. «¿Cómo así?». «Entrevisté a algunos empleados antiguos de las familias Valenzuela, Mendoza y Ortega. Todos confirman que una María Suárez estuvo allí, pero ninguno puede describir su apariencia con precisión». Ricardo tomó la carpeta y hojeó los documentos. «Esto no es posible». «Exactamente eso pensé, señor». La mirada de Ricardo se estrechó sobre las hojas. «Nadie desaparece así». «No, si ella nunca quiso ser notada, señor». La idea recorrió la espalda de Ricardo como un escalofrío. Los días siguientes estuvieron marcados por una creciente tensión. María seguía desempeñando su papel a la perfección, pero ahora Ricardo veía más allá de la superficie. Hubo momentos en que parecía estar en dos mundos a la vez. En una ocasión, al pasar por la biblioteca, la encontró leyendo un libro. Ella cerró la tapa rápidamente al notar su presencia. «¿Te gusta la lectura?», preguntó fingiendo indiferencia. «Sí, señor». Ricardo se acercó y tomó el libro de la mesa antes de que ella pudiera impedirlo. Sus ojos recorrieron el título. «El ascenso de los Montero, la construcción de un imperio». Alzó la mirada hacia María, quien mantenía una expresión serena. «¿La historia de la familia de tu patrón? Eso es algo inusual para una criada». María sonrió levemente. «Me gusta aprender sobre las personas para quienes trabajo». Ricardo sostuvo el libro con más. «Pareces muy interesada en la historia de los Montero». «Después de todo, vivo en esta casa».
La estudió largamente antes de soltar una risa baja. «Eres intrigante, María». Ella bajó la mirada. «Solo hago mi trabajo, señor». Pero Ricardo sabía que eso era mentira. Al día siguiente, González regresó con más información. Esta vez, sin embargo, la expresión del mayordomo era diferente. «Señor, creo que he descubierto algo relevante». Ricardo dejó inmediatamente los documentos que leía. González vaciló antes de colocar una foto sobre la mesa. Era antigua, amarillenta por el tiempo. En ella, un hombre y una mujer elegantemente vestidos posaban junto a un bebé. Ricardo tomó la fotografía, frunciendo el ceño. «¿Quiénes son?» González respiró hondo. «La mujer es Elena Valencia». Ricardo se congeló. Aquel nombre resonó en su mente como un fantasma del pasado. «¿Elena Valencia, la primera esposa de mi padre?» «Sí, señor». Ricardo estudió la imagen una vez más. El hombre era su padre, Antonio Montero. La mujer, Elena, sostenía en brazos a una niña. ¿Y la niña? González tragó saliva. «Es ella, señor». El corazón de Ricardo pareció detenerse por un instante. ¿Ella quién? González encontró su mirada. «María Suárez». Ricardo sintió que el mundo giraba. La criada torpe. No era una criada. Era la hija de la mujer que su padre había hecho desaparecer. «Esto no puede ser». González inclinó la cabeza respetuosamente. «Me temo que sí, señor». Ricardo se pasó la mano por la cara. María estaba en la mansión Montero por una razón, y él, en su arrogancia, le había abierto las puertas. Ella no era una pieza en el juego, ella era la verdadera cazadora. La revelación retumbaba en la mente de Ricardo como un trueno. María Suárez no era María Suárez, era María Valencia, la hija de la mujer que su padre había hecho desaparecer. Y ahora, ella estaba allí, dentro de su casa. «¿Estás seguro de esto?», preguntó con voz baja y contenida. González asintió lentamente. «Los registros lo confirman. La niña desapareció del mapa tras la muerte de su madre. Nadie supo lo que pasó con ella». Ricardo tamborileó con los dedos sobre la mesa. «Y ahora lo sabemos». Un pesado silencio se instaló entre ambos hombres. «¿Desea que tome alguna providencia?», preguntó González vacilante. Ricardo cerró los ojos por un instante. «Aún no». «Señor, ella claramente tiene un plan». Sí, Ricardo lo sabía. No era ingenuo. Todo el tiempo creyó que estaba manipulando a María, que ella era en su juego de venganza, pero ahora se daba cuenta de la verdad. Era él quien estaba siendo manipulado. María jugaba un juego mucho más elaborado de lo que él imaginaba, y él necesitaba descubrir exactamente cuáles eran sus intenciones. Aquella noche Ricardo no durmió. En lugar de eso, caminó silenciosamente por los pasillos de la mansión hasta llegar al ala de los empleados. Allí encontró la puerta del cuarto de María entreabierta. Ella estaba sentada en el escritorio, iluminada por una única vela. Sobre la mesa, esparcidos en orden meticuloso, había documentos, papeles antiguos, registros familiares, pruebas. La tensión en su cuerpo aumentó. María tomó uno de los papeles y pasó los dedos por él, como si saboreara cada palabra. Luego, suspiró y apoyó la cabeza en la mano, luciendo exhausta. Por un instante, Ricardo vio algo diferente en ella, una sombra de vulnerabilidad, pero no se permitió ceder a esa ilusión. Con pasos lentos, entró en el cuarto. «Interesante documentos, María». Ella se sobresaltó, girándose rápidamente, pero al notar que era Ricardo, su expresión se suavizó de inmediato. «Señor Montero», dijo con voz tranquila, «o debería llamarte señorita Valencia». El silencio que siguió fue absoluto, pero entonces, para sorpresa de Ricardo, María sonrió. Una sonrisa lenta, una sonrisa peligrosa. «Entonces, has descubierto». Ricardo cruzó los brazos. «No fue difícil. Jugaste bien, pero no lo suficiente». Ella se recostó en la silla, las cruzándose. «No estoy de acuerdo. Te expusiste».
O tal vez permití que lo descubrieras en el momento oportuno. Ricardo entrecerró los ojos. ¿Por qué estás aquí, María? Ella inclinó levemente la cabeza. Creo que ya sabes la respuesta. ¿Venganza? Ella soltó una risa baja. Tan predecible. ¿Ves todo en términos de venganza, Ricardo? Él no respondió. María destrozó sus piernas y se acercó lentamente a él. La pregunta no es lo que quiero. Se detuvo frente a él, muy cerca. La pregunta es... ¿Qué vas a hacer ahora? Ricardo se mantuvo firme. Eso depende de ti. Ella arqueó una ceja. Depende... ¿Tienes pruebas? Indicó los documentos con un gesto de cabeza. Si quisieras destruir mi familia, ya lo habrías hecho, pero aún estás aquí, lo que significa que necesitas algo más. María lo estudió largamente. Luego, lentamente, asintió. Tienes razón, podría simplemente exponer todo, pero eso no me daría lo que realmente quiero. ¿Y qué es lo que quieres? Ella sonrió. Quiero lo que por derecho. ¿Las empresas Valencia? Exacto. El silencio se prolongó. Entonces, Ricardo soltó un suspiro y se pasó la mano por el cabello. Eres una mujer peligrosa, María. Ella inclinó la cabeza, con la mirada afilada. ¿Y tú no lo eres? Se miraron fijamente, uno midiendo al otro, dos jugadores que finalmente veían el tablero en su totalidad. Entonces, ¿quieres un acuerdo?, preguntó Ricardo, rompiendo el silencio. Quiero justicia. ¿Justicia o poder? ¿Qué diferencia hay?, susurró ella. La mirada de Ricardo bajó hasta los labios de María, luego volvió a subir a sus ojos. Y entonces sonrió. Eran más parecidos de lo que él quisiera admitir. Muy bien, dijo finalmente. Negociemos. Los periódicos explotaron con la noticia. Ricardo Montero y María Suárez anuncian un matrimonio sorpresa. La antigua criada de la mansión Montero ahora será la esposa del heredero del imperio. ¿Golpe de suerte o plan bien elaborado? ¿Quién es la misteriosa María Suárez? La alta sociedad estaba enloquecida. Los rumores circulaban sin control, pero nadie sabía la verdad. La verdad era que el matrimonio entre Ricardo y María no era un cuento de hadas, era un pacto. ¿Estás seguro de eso?, preguntó González en la mañana del casamiento, ajustando la corbata de su patrón. Ricardo se miró en el espejo. Ella quiere lo que es suyo, y yo quiero mantener lo que es mío. ¿Y si ella tiene un plan oculto? Ricardo sonrió. Entonces tendremos que jugar juntos, ¿no es así? Esa noche, tras la lujosa ceremonia, Ricardo y María bailaban en el salón de la mansión Montero. La música era suave. La luz de los candelabros proyectaba sombras doradas sobre ambos. «Curioso», murmuró Ricardo sujetando a su esposa por la cintura. «Planeé usarte y mira dónde estamos». María alzó el rostro hacia él, con la mirada tranquila. «La vida tiene esas ironías». Él soltó una risa baja. «¿Y ahora?» «Ahora». Ella se acercó a su oído. «Jugamos juntos». La orquesta seguía tocando. Y en el centro del salón, ambos se movían como piezas perfectas en un tablero infinito. La historia de venganza terminaba allí, pero un nuevo juego apenas comenzaba. F.I.N.